Buen día, soy el doctor Álvaro Castro de la Clínica Quirúrgica 1 del Hospital Pasteur y me voy a referir a hemorragia digestiva alta. ¿Cómo se define una hemorragia digestiva alta? ¿Por qué decimos que es alta? Bueno, es aquel sangrado digestivo que se origina proximal al ángulo duodenoyeyunal, o sea que puede ir abarcar desde la boca, la faringe, el esófago, el estómago o el duodeno. ¿Qué importancia tiene esta patología? En primer lugar, su frecuencia. Es un motivo frecuente de consulta a las puertas de emergencia, con una gravedad variable, pero es una consulta donde en cada guardia, cada día, es habitual que haya al menos uno o dos pacientes que consulten por este tipo de, de patología y con este diagnóstico, ¿no? Al menos en nuestro hospital. Además, se debe remarcar la gravedad que puede tener una hemorragia digestiva alta, sobre todo en pacientes mayores de 65 años. Globalmente la mortalidad en los casos de hemorragia digestiva alta es de un 2 a un 10%, pero en los casos graves y pacientes mayores de 65 años, esta se puede ver incrementada. ¿Dónde puede entonces originarse y cuáles son las causas de una hemorragia digestiva alta? A nivel esofágico, debemos destacar la presencia de varices esofágicas en el contexto sobre todo de una hepatopatía, como veremos más adelante, también sabiendo que pueden ser varices esófago-gástricas. Otras causas son las esofagitis, el cáncer de esófago o el desgarro de Mario-Weiss. A nivel gástrico, se destaca la patología ulcerosa péptica, ya sea por una úlcera péptica gástrica o duodenal. Además, la gastritis aguda, el cáncer gástrico, las angiodisplasias o la lesión de la foie. A nivel duodenal, como dijimos, la úlcera péptica y la duodenitis son las causas más frecuentes y ampliamente predominantes. Debemos destacar que de estas diferentes topografías y causas, el 80-85%, o sea, la enorme mayoría de la hemorragia digestiva altas, se van a encontrar por patología a nivel gastroduodenal. La causa, vamos ahora a referirnos a las diferentes etiologías brevemente. La úlcera péptica gastrodenal es probablemente la patología más relevante a dominar en este tema. Es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta grave. ¿Cómo se define una úlcera péptica? Una úlcera péptica a nivel gastrodenal es aquella solución de continuidad a nivel gástrico que llega a incluir a la capa submucosa. Macroscópicamente son úlceras con un aspecto bien característico, con un aspecto de bordes sobrelevados inflamatorios, donde convergen los diferentes pliegues gástricos, como logra verse en la fotografía. No se amputan los pliegues, sino que llegan a converger hacia la úlcera, con un fondo que habitualmente contiene fibrina y que puede tener un fondo de diferente calidad. Y donde habitualmente se producen los sangrados. Son más frecuentes las úlceras a nivel duodenal, con una relación de 2 a 1 con respecto a las úlceras gástricas. Lo más frecuente es que se ubiquen a nivel antral, cuando es a nivel gástrico, y en el duodeno 1 o en el bulbo duodenal, cuando se producen en el duodeno. Esa es la topografía más frecuente de las úlceras pépticas. Debemos destacar que la presencia de úlcera y hemorragia digestiva grave generalmente se da en úlceras que están topografiadas en la curvatura menor gástrica, que son aquellas úlceras que pueden horadar la arteria coronaria estomáquica, y a nivel duodenal las que se encuentran sobre la cara posterior del duodeno 1, que son las que pueden horadar la arteria gastrodenal. Ambas arterias son importantes, tienen un alto flujo y pueden producir sangrados realmente graves y exsanguinantes. ¿Por qué se produce una úlcera péptica? Básicamente se debe a un desbalance entre los factores protectores y agresores de la mucosa a favor de los primeros, donde en la etiopatogenia debemos conocer
al menos la asociación que hay con el Helicobacter pylori, una bacteria que coloniza la mucosa gástrica y que es un factor agresor etiopatogénico que está en casi todas las úlceras duodenales, en el 95%, o sea que es excepcional que haya una úlcera duodenal que no se asocie al Helicobacter pylori. Su frecuencia baja para la úlcera gástrica con una asociación que se cita entre un 60 a un 80 o 90%, o sea que es un poco menor. Idealmente, siempre que se diagnostique una úlcera, debe, en la endoscopía, una úlcera péptica, debe testearse la presencia de Helicobacter pylori. Otro factor de riesgo para la presencia de úlceras pépticas es el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo de ácido acetil salicílico, que tiene un efecto agresor tanto local de la mucosa gástrica como sistémico, destacando que son, con el aumento de la edad de nuestra población, son fármacos altamente, digamos, consumidos con frecuencia en nuestra sociedad. Y el ácido acetil salicílico como antiagregante es también ampliamente utilizado. Otros factores que agreden la mucosa y favorecen la producción de úlceras pépticas a nivel gastrodenal son el alcoholismo, el consumo de alcohol, el tabaquismo y el estrés. Para producirse una úlcera debe haber presencia de secreción ácida, o sea, acidez, y la activación de la pepsina, la conversión del pepsinógeno en pepsina, que son los que finalmente, debido a ese desbalance entre factores protectores y agresores, terminan causando la lesión, la ulceración de la mucosa hasta llegar a la submucosa y el sangrado, destacando que la producción de un sangrado en un medio ácido hace que se inhiban los mecanismos hemostáticos naturales a nivel del vaso sanguíneo, y eso favorece entonces el medio ácido, el sangrado, y genera un déficit en la hemostasis espontánea del mismo. Pasando a otras causas, siguiendo a nivel gástrico y duodenal, debemos de conocer como causa de hemorragia digestiva la gastritis o la gastroduodenitis erosiva aguda. Es una causa muy frecuente de hemorragia digestiva alta, pero al contrario de la úlcera péptica, generalmente se asocia a hemorragias, en la enorme mayoría de los casos son hemorragias digestivas altas leves. Los factores etiopatogénicos para la producción de gastritis o gastroduodenitis son los mismos que para que hemos comentado para la úlcera péptica. Además pueden producirse úlceras gástricas agudas o de estrés, las cuales se presentan habitualmente en pacientes críticos internados en CTI por otras patologías, pacientes que están sometidos a un gran estrés fisiológico, ya sea porque presentan alguna alteración sistémica o una enfermedad grave, que habitualmente son pacientes que están conectados a ventilador, que han requerido reanimación con vasopresores. Son pacientes que se han mantenido hipoperfundidos con hipoxemia tisular, lo cual lleva por redistribución de flujo a una isquemia e hipoxia de la mucosa gástrica, favoreciendo la ulceración o las erosiones habitualmente superficiales a nivel de la mucosa gástrica. Se caracterizan por presentarse, como muestran en la figura, múltiples úlceras o erosiones pequeñas que determinan sangrado. A nivel gástrico, también podemos encontrar la presencia de angiodisplasias, definidas como ectasias vasculares submucosas, que también pueden, por una pequeña gradación de la mucosa, ese vaso puede sangrar hacia la luz gástrica o hacia la luz duodenal. Este tipo de alteraciones vasculares están asociadas a cardiopatías, sobre todo a pacientes con valvulopatías, y en la insuficiencia renal crónica, destacando que pueden ser causa de sangrado tanto a lo largo de todo el tubo digestivo, tanto a nivel gástrico como a nivel del intestino delgado, y también a nivel colónico, pero en ese caso ya no estaríamos hablando de una hemorragia digestiva alta, sino de hemorragias digestivas bajas o intermedias. Debemos conocer, si bien es poco frecuente,
la presencia de la malformación o lesión de la foie como causa de hemorragia digestiva alta. Es poco frecuente, pero no excepcional. ¿Y qué es esta malformación? Es la presencia de una arteria submucosa aberrante, habitualmente muy dilatada y tortuosa, que, como se ve en la figura, sobresale en la mucosa duodenal. Cuando este vaso, que como ven queda totalmente expuesto a la luz duodenal, por algún motivo se orada y el vaso sangra, es frecuente que termine hemorragias moderadas a severas. Además, el ritmo de esta hemorragia muchas veces es intermitente, sangra mucho, deja de sangrar, se colapsa, se hace una endoscopía muchas veces, no se ve una causa del sangrado, es difícil de evidenciar, entonces es una causa a veces, o no es inhabitual, que sean hemorragias digestivas altas graves, entre comillas ocultas, o sea que la endoscopía no logra ver la etiología, no se ve una úlcera, no se ve la causa, en ese momento no está sangrando, pero vuelven a sangrar, hay que hacer una nueva endoscopía, son de diagnóstico muchas veces difícil y se presentan habitualmente en pacientes jóvenes. Pasando a las etiologías a nivel esofágico, que son, como ya dijimos, menos frecuentes que las gastroduodenales, debemos destacar la esofagitis, cuya causa principal es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el cual al pasar crónicamente un reflujo ya sea ácido o alcalino y contactar crónicamente con la mucosa esofágica, puede terminar su inflamación en diferente grado, llegando a poder ser desde un simple eritema hasta erosiones superficiales o úlceras francas. La enfermedad por reflujo puede darse en presencia de sin o con hernia hiatal. Cuando las úlceras las ulceraciones se producen a nivel de una hernia hiatal, se denominan úlceras de Cameron. Como ya dijimos, la severidad de esta esofagitis puede ser de diferente magnitud, llegando a erosiones o una franca ulceración. Y además, otra entidad que puede determinar sangrado es la llamada úlcera de Barrett. ¿Qué es la úlcera de Barrett? Es una ulceración sobre un esófago de Barrett, el cual se define en el contexto de una enfermedad por reflujo gastroesofágico severa, de larga data. La agresión por mucho tiempo de la mucosa esofágica lleva a que esta mucosa, como mecanismo de adaptación, de defensa, sufra una metaplasia de su epitelio, cambiando desde estratificado a tipo habitualmente intestinal, y en ese contexto se puede producir una úlcera a dicho nivel, destacando que además esto debe alertarnos, además del sangrado, de la presencia de una úlcera de Barrett. Siempre en algún momento debe biopsiarse para descartar la malignidad de la misma. Otra entidad no infrecuente es el desgarro de Mallory-Weiss, el cual se define como el desgarro mucoso a nivel de la unión esófago-gástrica y que habitualmente se presenta vinculada a esfuerzo de vómito reiterado, pacientes que están con vómitos reiterados por alguna otra causa. El esfuerzo de vómito, como muestra el esquema y la foto, pueden llevar un desgarro mucoso que habitualmente determina hemorragias leves y autolimitadas, o sea que se detienen solas y habitualmente no tienen una gran repercusión. Debemos hacer mención ahora, hasta aquí hemos visto todas las causas de sangrados que podemos englobar a nivel esófago gástrico y duodenal, como no variceales o no asociadas a hipertensión portal. En los pacientes que tienen una hepatopatía crónica, ya sea ya diagnosticada o que tengan elementos clínicos para que la sospechemos, debemos pensar en sangrados asociados a una hipertensión portal. Entonces, que son básicamente las varices esofágicas o esófago-gástricas y la gastropatía hipertensiva gástrica. En un paciente con una hepatopatía crónica, la causa que sea, destacando en nuestro medio las hepatopatías vinculadas al alcoholismo, otras causas son las vinculadas a hepatitis crónica, sobre todo B y C, pueden llevar a una etapa de máxima fibrosis y patología hepática crónica, llevando a una etapa de cirrosis, lo cual determina una hipertensión portal, o sea que el flujo portal que habitualmente pasa a través del hígado encuentra resistencia, muchas veces hay una importante dilatación
de los vasos portales y un flujo que es hepatófugo, o sea que se invierte el sentido del flujo portal, y esa ectasia a nivel del lecho espláncnico busca circulación colateral a través de la cual drenarse hacia el sistema circulatorio sistémico, destacándose que eso lleva a un drenaje de sangre por anastomosis a nivel esófago-gástrico o periesófago-gástricas, como se muestra en el esquema, y esa dilatación por ese aumento del flujo a nivel de esa circulación colateral determina la presencia de varices esofágicas o esófago-gástricas, las cuales, entonces, en el contexto de una hepatopatía, son una causa frecuente de hemorragia digestiva habitualmente grave, y que además son marcadores de hepatopatía avanzada y de mal pronóstico de esa hepatopatía, siendo la causa de muerte en pacientes cirróticos en hasta 1/3. Estas varices se producen en los últimos 5 centímetros del esófago, en el esófago distal y a nivel de la unión esófago-gástrica, y debe saberse que además de a nivel esofágico hasta en un 20% asociarán varices a nivel del fundus gástrico, que son más difíciles de tratar. Cuando esta dilatación venosa a nivel de la unión esófago-gástrica se objetiva que es mayor a 5 milímetros, bueno, entonces eso es un marcador de alto riesgo de sangrado. Por lo tanto, debemos tener el concepto que todo paciente con hepatopatía y crónica avanzada en etapa de cirrosis, debemos hacerle una fibroesófago-gastroduodenoscopía para descartar la presencia de varices esofágicas, hacer su diagnóstico precoz y su tratamiento profiláctico, que tiene un mejor rendimiento y un menor riesgo para el paciente que cuando se diagnostican en el contexto de ya un sangrado de esa varice, que ya es una complicación y hace todo mucho más difícil. Además, cuando este mismo mecanismo de aumento de la circulación colateral a nivel esófago gástrico puede llevar a que se produzca el mismo fenómeno a nivel de todo el estómago, como se ve en la foto inferior, determinando lo que se llama una gastropatía hipertensiva gástrica, que también puede determinar sangrados muy graves, solo que es a nivel de todo el estómago, y realmente son situaciones muy difíciles y a veces imposibles de solucionar. Bien, vistas las etiologías de la hemorragia digestiva alta, las diferentes etiologías que, como hemos visto, han sido varias, nosotros vamos a enfocarnos ahora en cómo hacemos el diagnóstico de una hemorragia digestiva alta y cuáles son los pasos diagnósticos. El diagnóstico de hemorragia digestiva alta será clínico endoscópico. La clínica, como siempre, es fundamental. ¿Y cuál debe ser nuestro objetivo clínico cuando vamos a ir a examinar un paciente? Lo primero es, por la clínica, establecer el diagnóstico de hemorragia digestiva y además tratar de establecer, si es posible, de qué es alta. Inmediatamente debemos hacer el diagnóstico de severidad de esa hemorragia, el cual se determina inicialmente por la repercusión hemodinámica, que es lo que marca la mayor gravedad en el contexto de cualquier sangrado, y si no hay repercusión hemodinámica, debemos valorarla a través de la repercusión hematológica, o sea, del descenso de la hemoglobina, lo cual por la clínica lo inferimos mediante la presencia de un síndrome funcional anémico y en el examen físico al valorar la presencia de una anemia, de una palidez cutáneo mucosa. Luego deberemos orientarnos mediante la anamnesis y el examen físico también a los probables planteos etiológicos, para poder plantear o tener una idea de todo lo que hemos visto anteriormente, qué es lo que puede presentar este paciente según cada paciente puntual y los factores de riesgo que tenga para cada patología y la clínica que presente, así como sabiendo la frecuencia de los diferentes sangrados que ya nos hemos referido. Y finalmente, por la clínica, otro hecho imprescindible a determinar es el terreno biológico del paciente, porque como vamos a ver, será el que nos va a definir qué tolerancia al sangrado va a tener ese paciente. No es lo mismo un paciente joven y sano que un paciente añoso o que un paciente cardiópata en el contexto de un sangrado. Recién después de poder, con la clínica, hacer esos pasos diagnósticos, debemos pensar en la paraclínica o recurrir a la paraclínica, todo esto es muy dinámico en el contexto de un sangrado,
Pero la paraclínica tendrá dos objetivos básicamente en la urgencia. Valorar la repercusión que ha tenido hematimétrica y de volumen, que ha tenido esa hemorragia, y guiar la reposición de volumen y, si es necesario, de glóbulos rojos, para lo cual es imprescindible tener una clasificación sanguínea en el contexto de hemorragias, sobre todo moderadas y graves, y el hemograma, como vamos a ver. Finalmente, para la confirmación o valoración etiológica, el estudio que necesitamos es una fibroesófago-gastroenoscopía, lo que habitualmente le decimos una gastroscopía, que además de tener ser la que puede establecer el diagnóstico etiológico, puede tener además acción terapéutica. Bien, entonces, pasando al pilar clínico del diagnóstico, ¿cómo se va a presentar un paciente con hemorragia digestiva alta? ¿Qué evidencia, qué signos de sangrado clínico puede presentar? Bueno, el primero a conocer es la hematemesis, que es un signo que debemos destacar, que es patoneumónico hemorragia digestiva alta. O sea, si un paciente presenta una hematemesis, tiene una hemorragia digestiva alta. ¿Qué es una hematemesis? Es un vómito de sangre. Es la expulsión de sangre roja o oscura por la boca precedido de náuseas, de esfuerzo de vómito. Importa mucho la calidad de la sangre vomitada, además de la cantidad. Cuando un paciente tiene un vómito de sangre roja, rutilante, fresca, debemos interpretar que es un sangrado activo o en curso. Mientras que cuando es un vómito ya más oscuro, que puede tener coágulos, que se dice a veces que es un vómito con color en borra de café, generalmente marca un sangrado ya de varias horas y que esa sangre se digirió parcialmente a nivel del estómago y luego fue vomitada. O sea que no descarta un sangrado activo, pero no es en este momento, no es tan agudo. Importa obviamente saber el número de episodios de hematemesis y el volumen aproximado de cada episodio. Los diagnósticos diferenciales debemos interrogarlos bien porque pueden ser la hemoptisis y la rinorragia. La hemoptisis generalmente va precedida de esfuerzo de tos, es una sangre que sale habitualmente en menor volumen que la hematemesis, o es una sangre que puede salir aereada o que viene de la vía aérea, ¿sí? Y la rinorragia debe descartarse porque excepcionalmente pacientes con sangrado en la rinofaringe pueden tragar la sangre, no darse, o pueden haber tenido que interrogar siempre el antecedente de un sangrado nasal previo, porque a veces los pacientes tragan mucha sangre, se llega al estómago y luego, horas después, la vomitan y se puede interpretar como una hematemesis y en realidad lo que tiene el foco del sangrado está a nivel de la rinofaringe. Otra manifestación son las melenas, las cuales se definen como materias negras, muy fétidas, pastosas, habitualmente pegajosas, que se adhieren al water y se explican por la presencia de sangre digerida en la materia. O sea que el sangrado, la sangre ha cursado todo el tránsito intestinal, ha tenido tiempo de ser digerida por la flora bacteriana a nivel intestinal. Eso se ha mezclado con la materia y le da ese aspecto característico. Las melenas pueden producirse por un sangrado que va desde la boca hasta el ángulo cólico derecho. O sea que no sirven para topografiar si una hemorragia es alta o baja, porque como ya dijimos, las altas se producen por encima del ángulo de yeyunal. Sin embargo, debe saberse que cuando hay melenas como único síntoma, en la gran mayoría de los casos, para algunas series de 80-90%, las melenas se deben a una hemorragia digestiva alta. O sea que la melena no es patoneumónica, una hemorragia digestiva alta, puede deberse tanto a una hemorragia digestiva alta, intermedio o baja, pero lo más frecuente es que se deban, cuando son el único signo de sangrado, a una hemorragia digestiva alta. Finalmente, la enterorragia, que es la presencia de sangre fresca mezclada con la materia, puede ser con coágulos o sin coágulos. Habitualmente es una sangre más, no es negra como la
la melena es más bordó, un poco más oscura, está francamente mezclada con la materia, y esto lleva semiológicamente a diferenciarla de la rectorragia, o sea que es un sangrado que no ha tenido tiempo, como son sangrados habitualmente más distales, que no han tenido tiempo de que la sangre se digiera y sale mezclada con la materia. La enterorragia es un signo habitualmente de hemorragia digestiva baja, y se produce cuando hay una enterorragia generalmente se debe a un sangrado colónico a nivel del colon izquierdo en general, o del recto. Pero cuando se da, lo que debemos recordar de la enterorragia, que cuando se da en el contexto de una hemorragia digestiva alta, determina que hay un sangrado masivo, y son pacientes habitualmente que se encuentran con un shock hemorrágico. Son pacientes que muchas veces tuvieron hematemesis, rápidamente presentan alguna episodio de enterorragia, y cuando llegan a la emergencia llegan hipotensos, muy mal perfundidos. Entonces, como concepto, la enterorragia en el contexto de una hemorragia digestiva alta es un marcador de suma gravedad. Habitualmente se interpreta que debe haber un sangrado agudo de al menos 1,5 litros o 2 para que en el contexto de una hemorragia digestiva alta se produzca una enterorragia. Una maniobra semiológica más en el contexto de sospecha de una hemorragia digestiva, ya sea que se presente, ya sea por hematemesis o por melenas, luego de terminado la anamnesis, el examen físico, es la colocación de una sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque si al colocar una sonda nasogástrica viene sangre, tiene el mismo valor que una hematemesis, o sea, me confirma que hay una hemorragia digestiva alta. Hay sangre en la cavidad gástrica, en la luz gástrica, hay sangre en el estómago, y el paciente, entonces si viene sangre, es diagnóstico, y ya sé que el paciente confirmado que tiene hemorragia digestiva alta. Es de gran valor, por ejemplo, en un paciente que vino solo con melena. Pero debe saberse que la ausencia de sangre en la sonda nasogástrica no descarta la hemorragia digestiva alta. O sea que la sonda nasogástrica tiene valor diagnóstico de hemorragia digestiva alta por la positiva, si viene sangre. Si es negativa, no la descarta. ¿Por qué? Porque puede haber sangrados intermitentes, que pongo la sonda y en ese momento lo que ya sangró pasó al duodeno, siguió su tránsito, y en ese momento no está sangrando, entonces no viene sangre. Igual que los mismos conceptos que ya dijimos. Cuando viene sangre importa la calidad, si esta es sangre roja, fresca, caliente, es un sangrado activo, o es oscura y es un sangrado de más horas. Y la cantidad. Además, debe hacerse, sobre todo frente a la presencia de sangre, el lavado gástrico, que habitualmente lo hacemos con suero fisiológico, y el aspirado, a modo de ver un poco, lavar el estómago, ver un poco si sigo aspirando sangre y no se aclara el contenido, y además eso permite limpiar el estómago y prepararlo para la endoscopía. Ayuda a que la endoscopía, al estar más limpio el estómago, tenga mayor rendimiento para el endoscopista. Es más sencillo poder visualizar la causa del sangrado. Una vez determinado que el paciente tiene una hemorragia digestiva, y si ya pude establecer que es alta, mejor, mi preocupación debe ser, desde el punto de vista clínico, hacer el diagnóstico de severidad. Y como ya dijimos, debemos valorar la repercusión hemodinámica y la repercusión hematológica. Primero lo de hemodinámico, porque será lo más grave y es lo que puede matar al paciente en pocos minutos u horas. Debemos valorar semiológicamente signos de insuficiencia circulatoria periférica, recordando que el signo más precoz es la taquicardia y no la hipotensión. Siempre empieza por taquicardia y luego vienen el resto de los signos, como la oliguria, que en el momento en agudo, en los primeros minutos, horas, es difícil de documentar. Debemos valorar el relleno capilar, si es lento, si es mayor a 2 segundos. Puede haber frialdad periférica, puede haber una hipotensión leve a moderada, polimnea, y ya en un grado mucho más avanzado se produciría la excitación o la depresión de conciencia. El diagnóstico clínico de shock hemorrágico lo haremos en un contexto de un paciente con un sangrado que tiene elementos de insuficiencia circulatoria periférica, que presenta una hipotensión con una presión arterial sistólica menor a 90 o a 90-50 en milímetro de mercurio en la diastólica, asociado a una anemia clínica. Son pacientes con una marcada palidez cutáneo mucosa habitualmente.
Esto de una vez que uno lo tiene claro y hace el examen físico y se ordena, se valora rápidamente. Son signos que se valoran en pocos segundos. Una vez valorada si hay repercusión hemodinámica o no, debo preocuparme por la repercusión si no hay hemodinámica, hematológica, y le interrogaré al paciente la presencia de un síndrome funcional anémico, lo cual marca la presencia de una anemia al menos moderada. El síndrome funcional anémico habitualmente se manifiesta por fatigabilidad, la presencia de palpitaciones, sobre todo al movilizarse o al realizar algún esfuerzo, fosfenos, acufenos. Es de gran valor interrogar la presencia de hipotensión ortostática o lipotimia, generalmente en ese contexto, pacientes que están sentados y se van a parar y se marean, que a veces pueden sufrir algún desvanecimiento, incluso a veces al realizar algún esfuerzo. Síntomas significativos y que no debemos olvidar, sobre todo en pacientes con patologías previas, es que la anemia no descompense una cardiopatía isquémica previa, o sea, la presencia de ANCOR. Una vez valorado lo anterior, debo pensar, ya valoré, llegué a que tiene una hemorragia, si puedo determinar que salta mejor, valoré su severidad, debo pensar en cuál puede ser la causa, el planteo de etiología de este sangrado. Y en este contexto es importante interrogar o documentar de la historia clínica que tengamos previamente la presencia de si el paciente está en tratamiento con fármacos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios que favorecen el sangrado. Hoy en día, con la alta incidencia de cardiopatía cardiovascular, de patología cardiovascular en nuestro medio, es muy frecuente que pacientes mayores de 50, 60 años tengan al menos algún antiagregante, y muchos consuman anticoagulantes por indicación médica. Este dato debe constatarse porque obviamente estos fármacos van a tener que suspenderse. ¿Qué me hará sospechar una úlcera gastrodenal como causa? La presencia de un ardor epigástrico en los días previos, la presencia de un síndrome ulceroso de larga data, el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, el tabaquismo, el alcohol y el estrés. Todo lo que hablamos cuando nos referimos a úlcera gastrodenal o úlcera péptica, recordando que es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta grave. Siguiendo con las causas de hemorragias graves, debo pensar siempre si el paciente no puede tener varices esofágicas. Entonces, siempre debo tratar de asentar el antecedente si el paciente es un alcoholista moderado o severo, si tiene una hepatopatía crónica conocida, si tiene una historia de ictericia y o ascitis previa. Al examen físico rápidamente debo valorar signos de hiperestrogenismo, como ser la presencia de angiomas estelares en el territorio vena cava superior, la disminución del vello, ginecomastia en los hombres, estigmas de alcoholismo, como ser una hipertrofia parotidia, la rinofimia, o si bien es poco frecuente, la estenosis palmar de Dupuytren, y en pacientes ya con una hepatopatía cirrótica en etapa muy avanzada, el típico hábito de Schwostek. Eso, ¿por qué hablé de estas causas primero? Porque recuerdo que son las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta grave. Una vez descartado esto, debo pensar si esto no es una esofagitis, o sea, si no hay una historia de reflujo gastroesofágico previo severa, dada sobre todo por una historia de larga data de pirosis, qué tratamiento ha realizado, qué estudios. Si esto no puede ser el sangrado de un cáncer gástrico, que generalmente son sangrados no tan severos, son hemorragias leves, a veces sangrados crónicos, que sí pueden determinar anemia, pero son sangrados habitualmente más lentos. Y en ese contexto me interesa despistar si el paciente no tiene una historia en los últimos meses de una dispepsia típica, de anorexia, adelgazamiento, si no hay una masa palpable a nivel epigástrico. La sospecha de un cáncer de esófago, si el paciente no tiene una disfagia orgánica, adelgazamiento, sin anorexia o elemento de un síndrome mediastinal. Todo esto es lo que debo tratar de orientarme por la clínica en cuanto a la etiología, es la forma de orientarme. Además, como ya lo destaqué, debo, además de centrarme en el sangrado, su severidad y su causa, en otro ítem clínico a establecer importantísimo es el terreno biológico, porque es del paciente, porque es lo que me va a determinar la tolerancia al sangrado. Entonces, en ese aspecto, importa mucho establecer los antecedentes de patología cardiovascular como
cardiopatía isquémica, paciente que haya sido revascularizado, que tenga stent o bypass a nivel coronario, la presencia de insuficiencia cardíaca, de arritmias, porque obviamente este tipo de pacientes toleran peor el sangrado y la anemia, pudiendo llevar a nuevos eventos, como ya dije, coronarios agudos en el contexto de una anemia aguda. Además, también tendrán menos tolerancia los pacientes con insuficiencia renal crónica y los pacientes con patología pulmonar, como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, una vez cumplidos estos objetivos diagnósticos clínicos, rápidamente los estudios complementarios que debo solicitar, casi a la misma vez que estoy examinando al paciente, en los casos graves, es para valorar la repercusión y dirigir la reposición hematológica, es imprescindible la clasificación sanguínea del paciente con grupos AB0 y RH, y la solicitud, el segundo estudio de importancia, es el hemograma, dado que me va a cuantificar el descenso, a cuantificar o a ver la severidad de la anemia, sabiendo que en sangrados agudos, en las primeras horas, la hemoglobina puede todavía no descender por hemoconcentración, puede mantenerse aún en las primeras horas. La hemoconcentración lleva a que no se refleje la gravedad del sangrado en una caída de la hemoglobina, y eso debo tenerlo siempre en cuenta. O sea que reitero que la clínica en esto es muy importante. Además, se solicitará un estudio de la crisis en pacientes que estén anticoagulados con warfarina para valorar el INR. Muchas veces estos pacientes, el sangrado está favorecido porque están fuera de rango de anticoagulación, tienen un INR aumentado, y además en toda patología que pueda alterar la crisis, destacando la hepatopatía crónica, donde además puede haber alteración en las plaquetas. Otros estudios humorales los solicitaremos según el antecedente de cada paciente.